Este es el podcast de Unlimited Spanish con Oscar, episodio 11. Hola a todos, quiero ayudarte a hablar español fluidamente. Hablar español es más fácil de lo que parece. En este episodio hablaré sobre la puntualidad en España, una mini historia y los beneficios de leer y escuchar. Hola, ¿quedamos a las 5 para ir al cine? Sí, claro, ningún problema. Pero a las 5, ¿eh? No a las 5:30, que la película empieza puntual. Esta sería una típica conversación de dos amigos. La puntualidad en España es algo, digamos, flexible. En España, la gente no es muy impuntual, pero llegar exactamente a la hora es extraño. Aquí estoy utilizando diferente vocabulario. Puntualidad es cuando estamos en el sitio a la hora. Impuntualidad es cuando no estamos en el sitio a la hora. Puntual. Una persona es o no puntual. También lo puedes usar para un evento, un espectáculo, el tren. En punto. Esto quiere decir exactamente a la hora. Por tanto, puntual quiere decir estar a la hora. Por cierto, ¿recuerdas el episodio donde hablaba de quedar? Voy a quedar con mis amigos para ir a comer, etc. Pues quedar y la puntualidad tienen cierta relación. Tú quedas con alguien a una hora determinada. Puedes ser puntual o no. Además, si no eres puntual, puedes quedar mal. Es decir, que tus amigos van a tener una mala imagen de ti, quedar mal con alguien. Volvamos al tema de la puntualidad. Con los amigos, 5 minutos tarde está dentro de lo normal. Llegar exactamente a la hora es algo que está bien, pero mucha gente no lo hace. Además, no es lo mismo hacer esperar a alguien en el exterior con frío que dentro de una cafetería. Por supuesto, si tienes una reunión con un cliente o es algo relacionado con los negocios, es mejor ser puntual. Hay un aspecto muy importante sobre la puntualidad. Avisar que llegas tarde. Si vas a llegar tarde, es recomendable enviar un mensaje por teléfono o simplemente llamar. Por cierto, hay una frase típica de las personas impuntuales. Ellas llegan tarde y te dicen: ¿hace mucho que te esperas? Yo pienso: claro, desde la hora que quedamos. Recuerdo ahora que tenía un amigo súper impuntual. No había límite. Yo quedaba a las 10 y venía a las 10:40. Y lo mejor de todo es que no decía nada. Un día tuve una conversación por teléfono. «Llego en 10 minutos», me dijo. «¿Dónde estás?», le pregunté. «En Barcelona», me respondió. Muy bien, en Barcelona, a 35 kilómetros de donde yo estaba. Y quería llegar en 10 minutos, con tráfico y todo. En fin, un caso perdido. La mini historia. Marcos el Tardón. Ahora vamos a hacer una mini historia. Recuerda, voy a decir una frase, luego voy a hacer preguntas. Después de cada pregunta, puedes contestar tú en voz alta. Luego diré la respuesta. Así puedes practicar como en una conversación. Marcos no era puntual porque siempre llegaba tarde. ¿Era Marcos puntual? No, Marcos no era puntual. Él siempre llegaba tarde. ¿Llegaba Marcos a veces tarde?
No, Marcos no llegaba a veces tarde. Él siempre llegaba tarde. ¿Era Marcos impuntual? Sí, lo era. Él era impuntual. ¿Llegaba Marcos tarde? Sí, llegaba tarde. ¿Por qué Marcos era impuntual? Porque llegaba tarde. Marcos era impuntual porque llegaba tarde. ¿Quién llegaba tarde? Marcos llegaba tarde. Era muy impuntual. Cuando llegaba, Marcos llegaba siempre 7 horas tarde. ¿Llegaba tarde Marcos? Sí, llegaba tarde. ¿Llegaba 5 horas tarde? No, él no llegaba 5 horas tarde. Él llegaba 7 horas tarde. ¿Por qué Marcos era impuntual? Porque llegaba 7 horas tarde. Él era impuntual porque llegaba 7 horas tarde. ¿Qué hacía Marcos cuando llegaba? Llegar tarde. Él llegaba siempre 7 horas tarde. ¿Llegaba Marcos siempre o nunca 7 horas tarde? Siempre. Él siempre llegaba 7 horas tarde. Los amigos de Marcos se enfadaban mucho porque él llegaba tarde. ¿Se enfadaban los amigos de Marcos? Sí, se enfadaban mucho. Se enfadaban porque Marcos llegaba tarde. ¿Se enfadaban poco los amigos de Marcos? No, los amigos de Marcos no se enfadaban poco. Se enfadaban mucho. ¿Los amigos de quién se enfadaban? Los amigos de Marcos. Los amigos de Marcos se enfadaban mucho. ¿Por qué se enfadaban? Porque Marcos, nuestro amigo tardón, llegaba tarde. Por eso se enfadaban. Marcos siempre decía, ¿lleváis mucho tiempo esperando? Decía Marcos, ¿lleváis poco tiempo esperando? No, no decía eso. Marcos no decía eso. Él decía, ¿lleváis mucho tiempo esperando? ¿Quién decía eso? Marcos. Marcos decía eso. ¿A quién decía Marcos eso? ¿A sus amigos? Sí, a sus amigos. Él decía eso a sus amigos. Marcos llegaba siempre tarde y decía eso. ¿Decía eso Marcos a sus enemigos? No, a sus enemigos no, a sus amigos. Él decía eso a sus amigos. Los amigos de Marcos solucionaron el problema también llegando 7 horas tarde. ¿Solucionaron el problema los amigos de Marcos? Sí, solucionaron el problema. Ellos solucionaron el problema. ¿Qué solucionaron ellos?
el problema. Ellos solucionaron el problema también llegando 7 horas tarde. ¿Solucionaron ellos el problema llegando más pronto? No, ellos no solucionaron el problema llegando más pronto. Ellos solucionaron el problema llegando 7 horas tarde. ¿Cuántas horas? 7, llegando 7 horas tarde. Perfecto. Este es el final de la historia. Marcos siempre llegaba 7 horas tarde. Siempre. Entonces, sus amigos solucionaron el problema llegando 7 horas tarde también. Así, de esta forma, todos llegaban a la misma hora. Ahora pasamos a la pregunta. La pregunta de hoy es: ¿cuál es la relación entre leer, escuchar, escribir y hablar? Es muy buena pregunta. Primero de todo, tienes que entender que puedes hacer dos cosas. Actividades de entrada: leer y escuchar. Aquí no produces nada, no creas. Simplemente introduces información en tu cerebro. Esto en inglés se llama input activities. Actividades de salida: escribir y hablar. Aquí sí que produces el idioma, creas frases y significado. En inglés, output activities. Para escribir y hablar bien, necesitas una fase previa: leer y escuchar. Necesitas aprender antes cómo funciona el idioma a través de la adquisición para poder producirlo. Hay una relación muy interesante. Escuchar ayuda a hablar, leer ayuda a escribir. Por tanto, muy simple. ¿Tienes problemas de fluidez para hablar? Entonces tienes que escuchar más. ¿Tienes problemas para escribir? Tienes que leer más. Pero, ¿la práctica de hablar y escribir no es útil? Por supuesto que es útil. Cuando hablas, ves en qué áreas necesitas mejorar. Cuando después escuchas, pones atención en esas áreas. Vuelvo a repetir. Cuando hablas, ves en qué áreas necesitas mejorar. Cuando después escuchas, pones atención en esas áreas. Lo mismo para escribir. Cuando escribes, ves dónde tienes dificultades. Entonces, cuando lees, de forma natural, pones atención en qué partes del idioma necesitas mejorar. En resumen, lee y escucha como principal actividad y habla y escribe también, pero no dediques la mayor parte del tiempo. Muy bien, este episodio termina aquí. Como siempre, puedes conseguir la transcripción en www.unlimitedspanish.com/podcast. Por favor, puedes añadir un comentario en el podcast. Esto me ayuda a llegar a más gente. ¡Hasta pronto!